De este día lo he titulado Compromiso. Compromiso. Anote de favor en sus notas y después acompáñenme en su Biblia. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al versículo 8. Repito el texto. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al versículo 8. Voy a leer en la Reina Valera. Dice así Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en él, vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La palabra compromiso significa o es una obligación adquirida. Repito todo lo que ya dije. Compromiso significa o es una obligación adquirida. Nehemías, pues, aquí está narrando, aquí nos está diciendo a través de este capítulo, de estos versículos, lo que le sucedió cuando estaba delante del rey Artajerjes. No voy a describir todo lo que él dice aquí. Estos textos describen muchas cosas. Más que nada me centraré en la enseñanza de este día. Aquí él le dice en el versículo 3 al rey Artajerjes de Babilonia que él estaba triste o en grande congoja o en grande opresión por la situación en la que estaba Jerusalén, que sus muros y sus puertas estaban quemadas. Y entonces al expresarle por qué estaba así Nehemías, el rey le dice: bueno, ¿qué pides? Y palabras más, palabras menos, le dice ahí las peticiones. Nehemías, primero pidiéndole permiso, después diciéndole que si le autoriza que le den madera para la restauración de los muros, y se entiende también de las puertas, y finalmente el rey le da su autorización. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Nehemías a partir de aquí adquirió un compromiso. ¿Cuál? Número 1, restaurar a Israel en su relación con Dios. Lo vuelvo a decir, a partir de aquí, de lo que leímos en Nehemías 2, 1 al 8, adquirió un compromiso. Número 1, restaurar a Israel en su relación con Dios. Y número 2, restaurar los muros de Jerusalén. Restaurar los muros de Jerusalén y sus puertas, porque estaban quemadas. Restaurar los muros de Jerusalén y sus puertas, porque estaban quemadas. ¿Alguien se quedó? ¿Alguien gusta que le repita algo más de lo que ya dije? ¿No? ¿Todos bien? Ok, continúo. Era muy sencillo para Nehemías, como para usted, para mí, para cualquiera, darle este informe a alguien que tuviera la capacidad para
decir sí, ve y te apoyo. Es muy fácil, o era muy fácil en el caso de Nehemías, o sigue siendo muy sencillo decirle a alguien, yo voy. Pero si nosotros no tenemos esta cualidad, ¿de qué? De compromiso. Porque el compromiso, cuando es real en el servidor, como en el caso de Nehemías, el compromiso nos capacita para el buen cumplimiento en el servicio a Dios en todo lugar. Eso tiene el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Nos capacita para el buen cumplimiento en el servicio a Dios en todo lugar. La razón: todo trabajo tiene esfuerzo, todo trabajo implica una diversidad de acciones que lo vamos a ir describiendo poco a poco en la enseñanza. Decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o voy a servir acá, voy a servir allá. Esto implica, repito, desde trabajo, esfuerzo, y un poquito más adelante les describiré qué cosas más. Pero aparte, todo servicio como el de Nehemías, como el suyo y el mío, todo servicio va a tener oposición. Y ahorita lo vamos a ver. Nehemías, desde que dio a conocer a qué iba a Jerusalén, desde que dio a conocer a qué iba a Jerusalén, o cuál era su finalidad, encontró oposición. Anótelo por favor, Nehemías capítulo 2, verso 10. Nehemías capítulo 2, verso 10. Ahí dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, enseguida dice este texto, les disgustó en extremo que viniese alguno, en este caso Nehemías, para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero ahí no terminó todo. Nehemías, ¿cómo decirlo? Aún no comenzaba esta labor, la de restaurar a Israel a su relación con Dios, ni mucho menos levantar los muros de Jerusalén y enseguida poner puertas. Más sin embargo, él continuó teniendo oposición. Por ejemplo, Nehemías 2, 17 al 20. Nehemías 2, 17 al 20. Ahí dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Le está informando a quienes, los pocos que habitaban todavía Jerusalén, y sus puertas consumidas por el fuego. Y Nehemías, como un varón comprometido de Dios en esta actividad, les dice: venid, en el verso 17 de la parte B, venid o acompáñenme, edifiquemos, levantemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dice el 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, ahí está algo que está a favor del servidor de Dios, que confianza en Dios. Repito, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, aquí la importancia que vayamos captando, cuando en un ministerio, en un departamento de la iglesia, hay un varón, una mujer comprometida, porque después de la declaración que hizo Nehemías a los pocos que ven en Jerusalén en este tiempo, dice la parte B del verso 18, dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforcemos sus manos para bien. Pero ¿qué dice el verso 19? Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio o burla de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, aquí ya estaban acusándoles de algo falso, porque el rey Artajerjes le autorizó a Nehemías a hacer esto. Versículo 20 dice aquí: y en respuesta les dije. ¿Quién está diciendo esto? Nehemías. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, a pesar de que Nehemías aún no iniciaba ninguna de las dos obras por las cuales fue él, porque él se ofreció, él voluntariamente dijo: yo voy. Aunque aún no iniciaba esta obra, aquí vemos a tres personajes, enemigos del pueblo de Dios, que se oponían, que no querían que Nehemías hiciera esta obra. Ahora anótelo nada más, no lo vamos a leer porque son muchísimos textos, pero por favor anótelo. A pesar de todo esto, ¿cuál? La oposición, que no lo vamos a leer, son muchos textos. Nehemías inició
Nehemías inició la obra por la cual Dios lo llevó a Jerusalén. Nehemías inició la obra por la cual Dios lo llevó a Jerusalén. Solo anótelo. Esta obra inició en Nehemías capítulo 3. Esta obra inició en Nehemías capítulo 3. ¿Cuál obra? La de restaurar los muros de Jerusalén y sus puertas. Inicia en Nehemías capítulo 3, y la termina en Nehemías capítulo 7, verso 1, y la termina en Nehemías capítulo 7, versículo 1. Por favor, siga anotando. En todo este tiempo que ya Nehemías, el pueblo de los pocos de Jerusalén que estaban ahí con él, en este tiempo que estuvieron haciendo esta tarea de levantar los muros, de poner las puertas nuevamente, en todo este tiempo continuaron la oposición o la hostilidad, continuaron tanto la oposición u hostilidad que ya habían iniciado anteriormente. Sanballat, Tobías, Gesem y otras más personas que ya habían iniciado. Sanballat, Tobías y Gesem y otras personas más. Por favor, solo anótelo, porque repito, son muchos textos. Aquí describe todo lo que le hicieron a Nehemías para que él no hiciera esta obra. Anote por favor Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Versículos 7 y 8. 7 y 8. Y versículo 11. Versículo 11. Repito, Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3, después 7 y 8 y versículo 11. Anote también por favor Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 19. Nehemías 6, 1 al 19. Ahí hay otros personajes que se oponían, que trataban de que Nehemías no hiciera este trabajo. Pero lo peor, ¿qué es lo peor? Gente de dentro, gente que estaba con Nehemías, también se le oponían. Anote por favor, gente que estaba con Nehemías también se le oponía. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Si lo tiene ahí, lo leemos juntos. Si no, el servidor le da lectura. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, es decir, la tribu que estaba con Nehemías levantando el muro. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Dicho de otra manera, la misma gente de Judá, la que estaba con Nehemías, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Mejor ahí lo dejamos. Ya, ¿para qué le seguimos, Nehemías? No tiene caso. Porque el Señor, a través de su palabra, nos está llevando a usted y a mí a estudiar esta parte que implicó, por decirlo de alguna manera, mucho problema para que la obra que Dios le encomendó a Nehemías lo llevara a cabo. ¿Para qué? Para que todavía resalte más que esta aptitud, porque esta es una aptitud de un servidor comprometido, porque Nehemías tenía esa aptitud. Era un siervo comprometido. No decía: no, pues ya, los de Judá no quieren. Bueno, pues ahí muere. Yo vine, pero ustedes no quieren nada. Ahí nos vemos. Por favor, anótelo. Nehemías, como servidor comprometido de Dios, Nehemías, como servidor comprometido de Dios, nunca se rindió. Nehemías, como servidor comprometido de Dios, nunca se rindió. Por favor, siga escribiendo. Porque había algo dentro de él. Repito, porque había algo dentro de él que lo movía o lo impulsaba. Había algo dentro de él que lo movía o lo impulsaba para llevar a cabo el plan de Dios. Para llevar a cabo el plan de Dios. Aquí hago un paréntesis, hago un comentario para que descanse de escribir.
o si quiere escribir algo de lo que su servidor le comente, lo puede hacer, es usted libre. Muchos servidores, incluidos pastores y de todos los ministerios o departamentos de cualquier iglesia cristiana, a las primeras de cambio, espero darme a entender con esa expresión, en cuanto empiezan a haber problemas, en cuanto empiezan a haber desánimos, cosas que ya no le agradan, que tenía una idea del servicio, pero resulta que se encuentra que es otra cosa, y muchas cosas más, simple y sencillamente dicen, pues ya hasta aquí, yo ya no sigo, yo ya no sirvo, ya me siento, van con el encargado, el responsable del departamento y dicen, pues es que ya no puedo, o bajo esas condiciones ya no, gracias, ya me voy. Y ahí la importancia que usted y su servidor, si no lo tenemos, necesitamos adquirir esta aptitud que se llama compromiso, porque usted y yo fuimos salvados de ir al infierno, pero antes fuimos salvados de nuestra vida corrupta que nos hundía aquí en la tierra, y fuimos salvados dentro de muchas cosas para servirle a Dios, para servirle a Él. Entonces, usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. El llamado que Dios le haya dado a usted, si no lo ha identificado, lo va a identificar. Si usted está en el ministerio o departamento que Dios lo llamó, bueno, ahí Dios va a hacer que florezca más su llamado o don. Si usted está en un departamento equivocado, bueno, el mismo Espíritu Santo, las mismas enseñanzas lo van a ir guiando a dónde es su departamento, su ministerio, y ahí Dios lo va a bendecir, y ahí usted va a ser bendición. Pero necesitamos desarrollar esta aptitud que se llama compromiso. Entonces, aplicando el testimonio de Nehemías a nuestro servicio a Dios, aplicando el testimonio de Nehemías a nuestro servicio a Dios, el compromiso a Dios y al encargo que nos dio, el compromiso a Dios y el encargo que nos dio es indispensable. Repito todo, el compromiso a Dios y el encargo que nos dio es indispensable para nuestro buen funcionamiento como servidores. Es indispensable para nuestro buen funcionamiento como servidores. Por ejemplo, un ujier, dentro de sus múltiples actividades está el mantener el orden, tanto dentro como fuera de la congregación. Repito, por ejemplo, un ujier, dentro de sus muchas actividades está el mantener el orden, tanto dentro como fuera de la congregación. Aquí mismo en Nehemías, veamos ese ejemplo, Nehemías capítulo 8, versículos 9 al versículo 11. Nehemías capítulo 8, versículos 9 al versículo 11. Sígame con su vista, voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. La versión traducción lenguaje actual dice así el verso 9: y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Versículo 10, Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense que Dios les dará fuerzas. Versículo 11, aquí entran los ujieres. Los ayudantes de los sacerdotes también calmaban al pueblo y le decían: cállense, no lloren, porque este es un día dedicado a Dios, no hay motivo para estar tristes. ¿Qué hicieron los ujieres en esta circunstancia? Donde lloraban, donde hacían cosas, estaban tristes. ¿Qué hicieron los ujieres en esta situación? Le pidieron a estas personas que se tranquilizaran, fue todo. Les pidieron a estas personas que se tranquilizaran, que ya no lloraran, que estuvieran en paz, aplicándolo a nosotros estos textos. De igual manera es en nuestra congregación u otra donde nos escuchen. Repito, de igual manera es en nuestra congregación o en otra donde nos escuchen.
Si alguien está platicando con otra persona, si alguien está platicando con otra persona en el tiempo de los cantos al Señor, si alguien está platicando con otra persona en el tiempo de los cantos al Señor, o está platicando en el momento en que nos están predicando algo de la Biblia, o están platicando en el momento en que nos están predicando algo de la Biblia, o escuchan que timbra un celular, y esa persona, en vez de apagarlo, empieza a conversar y están los cantos al Señor, está el mensaje del Señor ahí a toda la congregación, y esta persona, varón o mujer, ahí sigue hablando, conversando con quien en ese momento le llamó al celular. O un niño o una niña está llorando dentro de la congregación, igualmente en el servicio. Un niño o una niña está llorando ahí en la congregación, en el servicio. O ese niño o niña anda corriendo por los pasillos de la congregación en pleno servicio. Repito, ese niño o niña anda corriendo entre los pasillos en pleno servicio, entre muchas otras cosas que puede suceder en un tiempo de que está el servicio en ese momento presenciándose o dándose. ¿Qué tiene que hacer un ujier comprometido con Dios y con su iglesia? ¿Qué tiene que hacer un ujier comprometido con el Señor y su iglesia? Primero echa mano de su autoridad. Si tú eres ujier, tú tienes autoridad. Primero echas mano de tu autoridad. Y después vas con esas personas que están alterando el orden. Primero echas mano de tu autoridad. Tú tienes autoridad. Después vas con esas personas que están alterando el orden. Y de manera amable les das diversas opciones. Tú vas con las personas que están alterando el orden y de manera amable les das diversas opciones para que el servicio a Dios no sufra ninguna alteración. Para que el servicio a Dios no sufra ninguna alteración. Esto que dije ahorita, todo lo que dije ahorita, yo lo he visto en diferentes congregaciones, incluida la nuestra. Yo acabo de estar por ahí predicando en una congregación y había una niña, hija de uno de los pastores que estaba ahí, y estaba una jovencita dirigiendo los cantos, y la niña se sube y abraza a la que está dirigiendo los cantos. A ver, dígame usted. ¿Y los sugieres? Bien, gracias, en esa congregación. Tuvo que subir la esposa del pastor a quitar a la niña de la que estaba dirigiendo los cantos, y así como si estuviera en el parque. Ay, mi vida, ay, cálmate. Y yo estábamos adorando al Señor. Y después estaban otros predicando y los niños corriendo. Y yo no me podía concentrar. Estaba aquí, no voy a decir quiénes, fuimos 4 pastores invitados a predicar en ese evento, y los niños aquí corriendo, como si nada. El último pastor sí se irritó y dijo: papás, pongan en orden a sus niños. ¿Me doy a entender? No, un ujier comprometido con Dios, número 1, tiene autoridad. Si no sabías, ujier, que tienes autoridad, tú tienes autoridad. En más de una ocasión, uno que otro hijo de pastores de la congregación donde yo vengo estaba haciendo desorden, y se acercó conmigo el que en ese momento era encargado de ujieres de esa congregación y me dijo: Arturo, ve y toma autoridad y dile que se calme. Y yo subí y de frente con el hijo de ese pastor le dije: por favor, hermanito, guarda silencio, o si gusta seguir platicando, salgan. Y me dijo: gracias, hermano, prefiero salir. Así se fue, se salió el hijo del pastor del servicio. Pero todos los ujieres tenemos autoridad. No somos autoritarios, pero tenemos autoridad. Dios nos respalda. No tengan miedo. Es que se va a ir, es que se va a ofender. No se va a ir. No se va a ir, porque nosotros estamos haciendo un trabajo que honra a Dios. A menos que sea una persona que definitivamente no ha creído, pero nosotros de todas maneras lo estamos haciendo
Porque para ti, Ujier, el que tiene que estar en primer lugar es Dios, no nosotros los humanos, es Dios. Entonces, aquí pues le estoy poniendo un ejemplo en base a lo que acabamos de leer en Nehemías 8, 9 al 11 y desde luego, conforme al tema que estoy enseñando ahorita, que se llama ¿qué? Compromiso. O sea, el ujier tiene una obligación que adquirió, nadie te la impuso, tú la quisiste. Yo a los 14 años que fui ujier en Casa de Oración Guadalajara, nadie me dijo, tienes que ser ujier y te aguantas. Esa te tocó, Arturo, te tocó bola negra y eres ujier. No, yo creo que este es mi llamado y yo ahí estaba. Es muy importante que comprendamos esto. Bueno, la misma regla o norma aplica para un músico o para un cantor. Repito, la misma regla o norma aplica para un músico o un cantor. Un cantor o músico comprometido con el Señor, repito lo que dije anteriormente, un cantor o músico comprometido con el Señor, antes de venir a servir, ya preparó su corazón. Vuelvo a decir esto, antes de venir al servicio, ya preparó su corazón al estar con Dios en las Escrituras. Y en oración. Al estar con Dios en las Escrituras y en oración. Cada vez que mi Dios me da la oportunidad de dirigir los cantos o simplemente tocar el instrumento de la guitarra, antes de venir a este lugar, antes de entrar a este lugar, su servidor ya estuvo meditando en Escrituras, o ya estuve examinando mi corazón cómo está, o si algo malo hice, dije, cometí hasta un pecado. En casa yo ya me arrepentí, en casa yo ya caí de rodillas delante de Él, en casa yo le digo, Señor, te ofendí, perdóname. Y con las Escrituras, con la fe en las Escrituras y nuevamente con oración pidiendo de su gracia, yo vengo a servir a esta congregación con una mente y un corazón limpio, porque así es como debe venir el servidor, con una mente y corazón limpio. Porque ¿cómo puede venir un servidor o servidora a prestar un trabajo a la iglesia de Dios si trae en su mente un montón de cosas, pleitos, ideas y imaginaciones y un corazón ahí todo lleno de, no sé, corrupción? No, un servidor, yo estoy poniendo ahorita el músico y el cantor, pero esto aplica para todos. El servidor tiene que venir con la mente limpia, el corazón limpio a servir, con la mente pacificada, con el corazón pacificado a servir. Bueno, después de eso, el cantor y el músico ya dedicó días antes de que venga a servir varias horas, unos a vocalizar y otros a dominar las tonalidades, si así es su instrumento, teclado, bajo, guitarra, o la rítmica en la batería. Lo repito, después de lo que dije anteriormente, días antes, el servidor, se refiere al grupo de alabanza, ya dedicó varias horas, sea a vocalizar, a estudiar los tiempos de cada canto, el músico de acuerdo a su instrumento, teclado, guitarra, bajo, sus tonalidades de cada canto, igual que la velocidad o tiempo. El baterista ya hizo lo mismo en la función propia de su instrumento, el cantor ya estuvo vocalizando. Estoy diciéndolo de diferentes maneras para darme a entender. Cuando un servidor de Dios, por hablar de un músico, un cantor, hace todas estas cosas, ¿cómo será su trabajo
cuando ya esté ahí sirviendo? ¿Cómo va a ser? Se da uno cuenta, ¿no? Se da uno cuenta. Yo en los servicios, cuando estoy allá abajo, yo le digo a Ami, ella es la encargada del grupo de alabanza, ¿sabes qué? Hoy fulano, mengano estuvieron para llorar. Uno metía unos acordes que ni eran. Otros hicieron introducciones que quién sabe qué querían poner. Y yo le digo a Ami, tú eres la encargada, habla con ellos. Y después que hables con ellos, si no siguen igual, entonces yo voy a hablar con ellos. Yo voy a hablar con ellos, con respeto, con amabilidad, pero para decirles, oye, ¿eres un músico comprometido? ¿Eres un cantor comprometido? Si no, con mucho amor para ayudarte a ti. Ahorita por lo pronto ya no vas a estar en el grupo de alabanza, porque quiero ver que seas una persona comprometida, que estás ensayando, que estás trabajando. Dígame, ¿sí o no se nota el músico que ensaya? Bueno, los que sabemos de música nos damos cuenta. Casi toda la congregación, con todo respeto, como no sabe, no se da cuenta. Dice, ay, qué bonita estuvo la alabanza. Pero el que sabe dice, no. Aquí, no. ¿Y por qué somos tan exigentes? Es para Dios. Es para Dios. No le estamos cantando a seres humanos. Estamos trayendo un sacrificio de alabanza a Dios. Ese es por un lado. Por otro lado, cuando un músico y un cantor hacen bien su trabajo, la alabanza de las muchas cosas, o el tiempo de cantos, lo que muchas cosas produce en quienes asisten a una congregación como estas, es que prepara la tierra, prepara el corazón para cuando sube el predicador o la predicadora. Si no hay un buen tiempo de cantos, número uno es porque ahí no habían músicos ni cantores de mente limpia, de corazón limpio, no habían músicos comprometidos, porque todo eso Dios lo está checando. Dios no respalda a personas que no son comprometidas. Dios no nos respalda. Es como cuando predica alguien, por cambiar un poquito esto del compromiso, que simplemente elaboró un bosquejo, pues ahí se va. Pues Dios no lo respalda. Y el congregante se da cuenta. El congregante luego le escribe al pastor, pastor, lo extrañamos, y el pastor entiende. Y dice, sí, voy a tomar nota, hermano, dicen los pastores. Pero bueno, continuando con la enseñanza de compromiso, todo lo anterior, para cada servicio en la iglesia implica, porque esto implica, o esto conlleva, o esto incluye el compromiso. Repito todo lo que dije anteriormente. Todo lo anterior, para cada servicio en la iglesia, implica esfuerzo, consagración y determinación. Lo repito, todo lo anterior para cada servicio en la iglesia implica esfuerzo, consagración y determinación. Sin estas tres aptitudes más, no habemos gente comprometida. Continúo. Nehemías no solo dirigió y colaboró en la obra de la restauración del muro y las puertas de Jerusalén. Repito, Nehemías no solo dirigió y colaboró en la obra de la restauración del muro y las puertas de Jerusalén, sino también en hacer volver a Israel a Dios. No lo vamos a leer, por favor anótelo. Nehemías capítulo 8, verso 18. Nehemías capítulo 8, verso 18 hasta Nehemías capítulo 10. Repito, Nehemías capítulo 8, verso 18 hasta Nehemías capítulo 10. ¿Qué sucede en estos capítulos y versículos? Ni más ni menos que Nehemías levanta a sacerdotes, Nehemías levanta a levitas, les predican todo lo de la ley ahora sí que a todo el pueblo de Israel, a todas las tribus. Y ahí es cuando leímos anteriormente que unos lloraban, estaban tristes. ¿Por qué? Porque recuerde que Jerusalén estaba en sus muros quemados, sus puertas quemadas debido a sus pecados.
Les recuerdo que fue Nabucodonosor el que llegó y destruyó Jerusalén, porque Dios se lo permitió, para disciplinar a Israel. Por eso de Nehemías 8:18 a Nehemías 10 se le predica todo lo de la ley. Y ellos ahí hacen, si usted lo animo, usted tiene oportunidad, léalo. Yo leí todo esto, para poderle enseñar ahorita. Leí todos los capítulos de Nehemías. Y aquí se ve cómo el pueblo de Israel se vuelve a Dios. Anótelo, en el capítulo 11 de Nehemías, de favor anote, en el capítulo 11 de Nehemías, ya que Jerusalén estaba restaurada, en el capítulo 11 de Nehemías, ya que Jerusalén estaba restaurada, trajo a toda la gente que iba a vivir ahí y en otras ciudades. Trajo a toda la gente que iba a vivir ahí y en otras ciudades. Eso lo puede usted ver en todo el capítulo 11 de Nehemías. En el capítulo 12 de Nehemías, él organiza una reunión para dedicar a Dios Jerusalén. En el capítulo 12, Nehemías organiza una reunión para dedicar a Dios a Jerusalén y a todos sus habitantes. Léalo, se va a quedar así, va a decir, wow, qué nivel de servidor era Nehemías. Repito, organizó una reunión para dedicar a Dios a Jerusalén y a todos los habitantes. Y si usted lee el capítulo 13 de Nehemías, no está en mi bosquejo, pero se lo doy si gusta anotarlo. En el capítulo 13 de Nehemías supervisó qué clase de gente había entrado a Jerusalén y a otras ciudades. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Nehemías, estos y estos prohibido que entren a Jerusalén, prohibido que entren aquí. Y había gente que Dios le dijo que estaba prohibido. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Los sacó. Y a los que los dejaron entrar, hasta los golpeó. Léalo. Dice que hasta les arrancó los pelos. ¿Qué? ¿No entienden que esta gente no tiene que entrar? No, Nehemías era un servidor. Yo cuando leí los 13 capítulos dije, ay Señor, ayúdame para llegarle aunque sea a la mitad, Nehemías. Un tremendo servidor. Pero ¿cuál era la característica de Nehemías? Era un servidor comprometido con Dios y con su iglesia. ¿Era qué? Un servidor comprometido con Dios y con su iglesia. Concluyo esta enseñanza así. Así cumplió Nehemías con el encargo que Dios le dio. ¿Cuál fue el encargo? Nehemías capítulo 1, versículo 11. Así cumplió Nehemías con el encargo que Dios le dio. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, Jehová, está orando Nehemías, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, reverenciar o respetar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, se refiere al rey Artajerjes de Babilonia, porque yo servía de copero al rey. Nehemías capítulo 2, versículo 6 y versículo 8 la parte B. Nehemías capítulo 2, versículo 6 y versículo 8 la parte B, dice Nehemías 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y que dice enseguida, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 8, la parte B, dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías le dijo a Dios, los muros de Jerusalén están derrumbados, las puertas de Jerusalén están quemadas, tu pueblo se ha alejado de ti. Heme aquí, Señor, yo voy. ¿Y qué dijo Dios? Ve. Y Nehemías solamente puso la parte que le correspondía a él. ¿Cuál era? Un servidor de compromiso.
o una obligación que él adquirió de manera voluntaria, eso es compromiso, una obligación que él adquirió de manera voluntaria y que le capacitó para el buen cumplimiento de su trabajo en Jerusalén. Esa es una aptitud que su servidor y todos los servidores de esta congregación y todos los servidores que gusten de las congregaciones que nos escuchan necesitamos desarrollar. ¿Cuál es la finalidad de ser gente comprometida? A hacer bien el trabajo, hacer bien el trabajo que Dios nos encomendó. No a medias, no a la y se va. Son niños, somos sugieres, hay que darles chance. No. Dios da lineamientos a todos. Hoy mencioné a ujieres, hoy mencioné a músicos, después mezclaré con otros ministerios. Bien, aquí concluye esta primera enseñanza. Tenemos 15 minutos aproximadamente.